esta nueva emisión de Sin Filtros Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre el problema que se ha planteado con el crimen organizado. ¿Está el Estado ecuatoriano en capacidad de revertir la situación y el avance de todas estas bandas criminales? ¿Es posible hacer esta lucha y lograr el objetivo de darle paz a la sociedad ecuatoriana? Tenemos un invitado que es experto en inteligencia. Es militar retirado y nos ha acompañado en varias oportunidades acá en Sin Filtros, pero antes de darle la bienvenida quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y también de Multicanal Radio. Si ustedes todavía no se han suscrito, por favor háganlo. Igualmente queremos darle una bienvenida a todos nuestros miembros de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Igualmente a todos nuestros seguidores y por supuesto a los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Bienvenido, Coronel Mario Pazmiño. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes de prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias por la gentil invitación. A las órdenes. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y quisiera que empezáramos esta conversación con su análisis sobre lo que está ocurriendo, no solamente con el caso Metástasis, sino también sobre lo que son realmente las capacidades que tiene el Estado ecuatoriano para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Adelante. Primero es necesario decirlo, el presidente de la República tomó una decisión acertada, el de declarar un conflicto armado interno y hacer frente valientemente, indudablemente, a estas estructuras del crimen organizado que estaban generando un clima de inseguridad permanente y terror en la sociedad. Pero también es necesario manifestar que luego de los éxitos iniciales, en los cuales se tomó el control de las cárceles, hubo mayor patrullaje, presencia en territorio, etcétera, pues no nos preguntamos qué estaba pasando con las organizaciones delictivas consideradas por el presidente de la República como grupos terroristas. Pues esas organizaciones entraron en una etapa de clandestinidad. Se formaron células clandestinas que trataron pues de irse un poco para atrás, observar, mimetizarse, ver cómo está actuando o cuáles son las estrategias estatales y por el otro lado también institucionales de la fuerza pública. Y luego de eso que determinaron ya cuáles eran esas estrategias, cuáles eran sus debilidades, sus vulnerabilidades, dijeron, es el momento de nuevamente demostrarle al país y a esas instituciones de que el crimen organizado no llegó para irse, llegó para quedarse. Y eso es lo que está pasando con estas últimas 2 semanas de un recrudecimiento de los niveles de violencia e inseguridad en el país. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué se genera este recrudecimiento de estas acciones? 2 grandes, yo diría, justificativos, si cabe el término de decirlo así. El primero es que al haberse capturado la gran cantidad de los dirigentes, por un lado, al haberles sacado de esos santuarios donde ellos ocupaban el crimen organizado por parte de la fuerza pública ecuatoriana, al haberles afectado la economía ilegal que tenían estas organizaciones, pues hubo una afectación importantísima a las estructuras del crimen organizado. Sin embargo, de esto, pues ellos lo que hicieron es irse para atrás, lo que dije yo, retroceder un poco, y al momento están comenzando a retornar a esos santuarios, porque el ejército no se quedó, el Estado no se quedó ahí, y algunas otras bandas locales trataron de aprovechar ese descuido de la banda central para posicionarse en este territorio. Regresaron y quisieron dejarles una señal clara, no solo a las bandas locales, sino también a la población que estaba en ese espacio territorial donde existe una gobernanza criminal y también al Estado, indicándoles regresamos. Y la forma de demostrarles que regresaron son con masacres no selectivas, sino indiscriminadamente contra población civil que fue afectada con daños colaterales. Ese era un aspecto. El otro aspecto que yo estaba citando es las repercusiones de las declaraciones que ha comenzado a dar gran parte de estos testigos protegidos del caso Metástasis y del caso Purga en Ecuador, que son casos emblemáticos que está siguiendo la señora
ministra fiscal, y que hay que reconocerlo. Están permitiendo a la comunidad nacional e internacional quitarle el velo para dejar la desnudez de un sistema de justicia y un sistema político corrompidos en su totalidad. Hablamos de narcopolítica y hablamos de narcojusticia. Entonces, eso se está develando. Pero las declaraciones de estos testigos protegidos, y especialmente de Mayra Salazar, una de las más importantes, pues están comenzando a fraccionar los contactos, los actores, las organizaciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, los generales, los que estaban involucrados en todo este andamiaje de corrupción y de crimen organizado transnacional. Por eso es que la mejor forma es crear distractores, y estos nuevos hechos de violencia pues pueden ser también considerados distractores, porque les interesa bajar un poco la tensión de los procesos que se están siguiendo, y también de paso mandarles un mensaje a las autoridades que están siguiendo estos procesos de que esto les puede pasar también a ellos. En definitiva, son dos esquemas que están planteados allá y que el Estado veo que no está haciendo un análisis adecuado, porque no está visualizando estos escenarios estratégicos que se están planteando en el contexto nacional. El país está en una etapa de criminalización estatal, en la cual algunos de los diferentes municipios están vinculados ya con el crimen organizado. Falta de una apreciación adecuada, estratégica y geopolítica de la problemática nacional. No hay una lectura adecuada, su sistema de inteligencia está fallando. Entonces, son algunos de los errores que yo me permito sugerir y que se tienen que cambiar por parte del Estado ecuatoriano, que ha hecho indudablemente una acción formidable, pero que tiene que también aceptar los errores que esas acciones están siendo visualizadas por la sociedad ecuatoriana. Siempre uno revisa el tiempo en el que se generan todos. Siempre uno revisa el tiempo en el que se generan los eventos. Y en el caso de Ecuador, observamos cuando llega el señor Noboa al gobierno, un gobierno que tiene un tiempo muy corto, es un gobierno, si se quiere, provisional para acabar con el que había sido designado el señor Guillermo Lasso, pero vemos también cómo esas estrategias y esas alianzas que tenía Noboa y que se salieron a la luz pública pudieron ser aprovechadas por estas organizaciones criminales para atacar y a su vez para dejarse ver. Le pregunto porque hemos visto a un Rafael Correa hablando desde el extranjero y tratando de desviar la atención, pero a la vez haciendo estrategia. Estrategia comunicacional, pero estrategia de tinglado dentro de Ecuador. Y este es un actor que ha ocupado los titulares y las investigaciones por mucho tiempo. Pero yo le pregunto hasta qué punto el gobierno de Noboa, con alguna inclinación, si se puede decir, o alguna alianza que se vio al principio en el Parlamento con el partido de Rafael Correa, puede extenderse, ¿no? Porque desde afuera hay una lectura tal vez diferente sobre lo que representa el gobierno del joven presidente Noboa. Adelante. Yo creo que inicialmente, con el propósito de generar una gobernabilidad y una estabilidad gubernamental, el presidente Daniel Noboa realizó algunos pactos con diferentes organizaciones y diferentes bancadas, con el propósito de tener una mayoría parlamentaria que le permita materializar algunas leyes que él necesitaba para gobernar y para rectificar este estado que estaba camino a ser un estado fallido. Y se hicieron algunos acuerdos, de lo que yo conozco, se dieron esos acuerdos. Después cada uno trató de quitarse ese lazo de unión, pero bueno, ya estaba dado y eso no había cómo hacer. Posterior a esto, pues comenzaron a generarse rupturas y era muy lógico, era muy predecible. ¿Por qué? Porque no creo que el presidente de la República no se haya dado cuenta de que entraba en una campaña electoral y él había cometido un error estratégico, el anunciar que posiblemente él quería continuar
en la presidencia de la República. Basta esa insinuación o ese criterio suyo para que el resto de partidos políticos consideren a ese actor político una amenaza para sus intereses partidistas. Por lo tanto, al entrar en una campaña política, era muy ilógico que cualquiera de esos partidos, aunque algunos de ellos dicen que hubo una alianza, cualquiera de esos partidos quiera apoyar las tesis, las estrategias y los planes que tenga el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque se estarían haciendo un harakiri. Ellos también quieren llegar a la presidencia y la mejor forma de llegar a la presidencia es atacando al gobierno, haciéndole ver a la comunidad nacional, a la sociedad, de que ese gobierno está fracasando, de que ese gobierno no está haciendo las cosas bien, de que ellos son los mesías y que ellos son los salvadores de ese país. Por lo tanto, creo que en ese aspecto, el señor que anda por Bélgica, el señor Correa, ha entrado en una etapa de confrontación casi directa con el señor. Pero es muy lógico, por las razones anteriormente citadas y por otras. Gran parte de su partido está involucrado directamente con el caso Metástasis y el caso Purga, como lo está demostrando la Fiscalía. Y eso, pues, le deja muy mal parado en el presidente. Entonces, la mejor forma es atacar y decir que eso es una persecución. Yo lo que digo es, ¿quién le va a perseguir? Si lo que están persiguiendo es a los narcotraficantes, a los terroristas, como dice el presidente de la República. Entonces la persecución también va contra él. ¿En qué categoría se coloca? ¿En cuál de los dos bandos se pone? La lucha contra el crimen organizado se hace de manera también conjunta con otros países. No conocemos todavía un estado que haya logrado dominar el crimen organizado. Ecuador está prácticamente en una batalla donde el crimen organizado ocupa muchas veces el espacio del Estado. Yo quisiera que usted nos hablara sobre esas alianzas que se han generado hacia afuera con gobiernos como por ejemplo el de Estados Unidos, que permiten que esa lucha tenga efectividad y que no sean los carteles los que se impongan, aunado a lo que ya hemos visto y que han demostrado abiertamente el caso Metástasis, que es que hay una influencia de los dineros provenientes del crimen organizado en prácticamente todas las instituciones, pero particularmente el sistema de justicia, que es el que ellos siempre atacan para poderlo dominar. ¿Hasta qué punto se puede lograr con esta alianza una limpieza de todo el proceso? Adelante, coronel. Primero es necesario partir de lo siguiente. Ecuador es considerado un laboratorio tanto para el crimen organizado transnacional como para la cooperación internacional. ¿Por qué para el crimen organizado transnacional? Porque los errores que se están cometiendo en el escenario del Ecuador, pues son errores que no se van a repetir en los otros centros de acopio internacional desarrollados ya en América Latina y también en Centroamérica. ¿Cuáles son estos escenarios? ¿Cuáles son estos diferentes centros de acopio? En Rosario y Buenos Aires, Argentina, en el sector de Brasil, Manaus, Sao Paulo, Río de Janeiro, en el sector de Venezuela, tenemos ahí Maracaibo, Caracas y la isla que se me fue el nombre en este momento, pero es Margarita, que están ahí como puntos de lanza para el narcotráfico. Un poco más arriba, Centroamérica, tenemos ahí Puerto Limón, uno de los puntos más importantes en Costa Rica, que sirve de plataforma internacional para la comercialización hacia Europa y también para hacia los Estados Unidos. Y un poco más arriba, en el otro centro, Guatemala, 2 estados frente a México que contribuyen directamente en el traslado de la droga a través de un grupo, un cartel que se llaman los Huitas y que trabajan perfectamente en coordinación con los. En la cuenca pacífica, pues, está Ecuador como el principal comercializador de cocaína y más abajo se está desarrollando Chile. Entonces, eso es un laboratorio para el crimen organizado, pero para los países que están también tratando de ayudar en esta lucha al Ecuador, es un laboratorio, porque ven en base a estos problemas que tiene el país, cómo van a poder ayudarle primero a él y cómo van a ayudar posteriormente a los otros países que están comenzando esta misma escalada de violencia e inseguridad. Segundo, el punto aquí es
¿Un país puede verdaderamente hacer frente al crimen organizado transnacional? Imposible, no lo puede hacer. Hace unos días atrás, en una conferencia que estaba dictando en la Escuela Superior de Guerra del Perú sobre terrorismo y crimen organizado en América Latina, había dicho que hay 3 soluciones, no salomónicas, pero viables, para poder controlar el desarrollo del crimen organizado en América Latina. La primera, la conformación de una fuerza de reacción inmediata regional, con unidades élite de cada uno de los países, conformar una fuerza de reacción multiagencial que les permita actuar en los diferentes países con la autorización de los países para combatir con ese país al crimen organizado. Esa era la una. La otra, un sistema de inteligencia multidominio, interagencial, regional, que les permita a los países nutrirse de toda esta información, porque cada uno maneja su información a su lado y no hay un análisis regional, no hay una fusión de toda esta información que podía beneficiar a todos. El tercero es, indudablemente, un sistema judicial regional y de fiscalía regional que permita amparar a estas 2 estructuras antes mencionadas para combatir al crimen organizado. Es la forma de actuar, es la forma de integrarnos todos y hacer un frente común contra el crimen organizado. Indudablemente que la cooperación internacional de Estados Unidos, de otros países, es importante, porque ningún país tiene ni los recursos, ni la tecnología, ni el capital humano necesario como para poder hacer frente a estas amenazas transnacionales que son devastadoras para cualquier Estado. Uno de los temas que solemos tocar cuando hablamos del crimen organizado transnacional y del terrorismo son los mecanismos que les permiten hacer el traspaso de dinero, el lavado de dinero, y en Ecuador la situación parece que se ha agravado. Yo quisiera que me explicara cómo observa en estos momentos ese mercado de lavado ilegal de dólares y de euros, pero también hasta qué punto existe esa fortaleza institucional para luchar contra el lavado de dinero enmarcado dentro de lo que es el desate de la violencia de los carteles. Uno de los 5 elementos que utiliza el crimen organizado para penetrar un Estado es el sistema financiero nacional. Y ese sistema financiero nacional, pues, está sujeto permanentemente a un sinnúmero de agresiones, si cabe el término decirlo así, agresiones económicas, porque le comienzan a bombardear con capitales de dudosa procedencia y comienzan a infectar lavando dinero dentro del sistema financiero, en donde los bancos, pues, no le prestan mucha atención. A ellos lo que les interesa es que ingrese el dinero y ahí está su negocio, no importa de dónde venga. Ahí está la gravedad del asunto. Entonces, el país se ha convertido en un país de lavado de dinero y también lavado de identidad. Los 2 grandes elementos que se están acoplando a este sistema de violencia e inseguridad que vive el país y a este sistema, yo diría, de criminalidad estatal, en la cual, pues, estamos viendo que el sistema financiero y en este país dolarizado, pues, es factible, más bien dicho, es una alternativa viable, muy viable, para que las organizaciones de crimen organizado consideren a Ecuador como un punto central para poder ampliar sus negocios a nivel regional. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, coronel, nosotros tenemos que el sistema como tal está infectado de dinero proveniente de la industria criminal. Venezuela se ha convertido en una gran lavadora internacional. De hecho, el dinero circulante en el país no es el bolívar, sino el dólar. Y el dólar en pequeñas denominaciones o en grandes denominaciones, pero en todo caso efectivo, que es también un elemento clave de ese proceso de lavado de dinero. En Venezuela obviamente también hay un gobierno que está entrelazado directamente con el crimen organizado. Le pregunto, y esto es muy importante para que la gente lo entienda, acabamos de concluir con un periodo de juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde se toca el tema del lavado de dinero, pero también el financiamiento por parte de los carteles de las campañas electorales. Ecuador no queda ajeno a todo esto. Podemos observar que desde Honduras hasta la Patagonia
existe una intención de lograr que los principales candidatos tengan financiamiento directo del crimen organizado, porque es el mecanismo que tienen para neutralizarlo. En Ecuador hemos observado y acusaciones han habido, y de hecho desde Colombia inclusive, cuando se presentó la denuncia que no llegó a nada finalmente sobre el candidato del correísmo Andrés Arauz, pero hay muchos otros. Yo quisiera que usted me explicara cómo podría, uno, observar este fenómeno y dos, cómo lo podría enfrentar Ecuador. Gracias por la pregunta porque me permite ampliar una intervención anterior mía. Yo había hablado de uno de los 5 elementos de penetración, que era el sistema financiero, pero los otros elementos de penetración del crimen organizado son, el primero, la penetración del estamento gubernamental, y es justo lo que usted está diciendo, es cómo se compra por parte del crimen organizado campañas políticas, actores políticos, con el propósito de llegar a ocupar una función en el Estado central. Eso les permite a ellos lavar el dinero. No le van a pedir a ese funcionario público que lleve droga y lo traslade de un país a otro. No, eso no lo van a hacer. Lo que sí le van a pedir a él es que les dé algunos contratos de una carretera, de una infraestructura educativa, de lo que sea. Ahí van a lavar el dinero. Eso es lo que le interesa al crimen organizado transnacional. Pero esa es la primera etapa. La segunda etapa está relacionada con la penetración en los estamentos de seguridad. Usted ve policías, como en todos los países, llevando droga, militares llevando droga, aduaneros llevando droga, y todos los diferentes organismos encargados del control, pues vinculados directamente con el crimen organizado, porque el crimen organizado necesita obtener información de estos organismos sobre sus operaciones y sus acciones. El tercer elemento es el sistema de los operadores de justicia, donde se compra la conciencia de jueces y fiscales, donde cada uno de estos ciudadanos a nivel regional se levantan de su cama y elevan la bandera de la impunidad en cada uno de los países. El cuarto elemento es la penetración en el estamento social. Cuando comienzan a corromper a las juventudes, comienzan a reclutar a niños y van creando lo que denominan santuarios del crimen organizado en cada una de las principales ciudades. Primero comienzan con un barrio, con una manzana tal vez. Eso se va ampliando a un barrio, eso luego a un conjunto de barrios, a un cantón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último es del que hablamos hace un momento atrás, el sistema financiero, la penetración del sistema financiero nacional. Estas 5 etapas de penetración son exactamente las que se dan casi en todos los países. En algunos más, porque el proceso de infiltración llegó a más niveles de corrupción, en donde ya se tomaron el Estado, me refiero específicamente a Venezuela, donde ya el Estado tiene un cartel que lo maneja, un cartel que es parte de la estructura estatal, me refiero al cartel de los soles, en donde la misma administración del Estado venezolano son parte del tráfico de drogas. Entonces, pues, ¿qué es lo que debe de hacer la comunidad internacional? Primero, la comunidad internacional tiene que rechazar a estos dictadorzuelos, me refiero al caso de Venezuela, y a estos otros presidentes que pisotearon la confianza popular y se transformaron en actores del crimen organizado. A esos hay que desterrarlos políticamente, y creo que la sociedad es la encargada de hacer esto. Voy a poner y permítame que me zafe un poquito del hilo de la conversación, pero no es correcto y nos tenemos que dar cuenta lo que está pasando en Venezuela sobre la posición de no permitirle a 2 personas que participen en las elecciones presidenciales. Pero lo más grave no está en esa irregularidad de este dictadorzuelo que está allá en Venezuela. Lo más grave está en que la comunidad internacional se queda callada, guarda un silencio sepulcral ante la atrocidad de los hechos que se están cometiendo en ese país. Y nadie dice nada, nadie reclama. ¿Dónde está la comunidad internacional? Entonces,
Creo que el crimen organizado y estas estructuras que van controlando, que van permeando, que van penetrando las diferentes organizaciones estatales, pues llegan en algún momento no solo a controlar un país, sino también a tener los nexos y conexiones a nivel internacional que permitan apoyar estas tiranías. Coronel, hay un texto que yo quisiera tocar porque tenemos que en el marco de toda esta etapa de guerra híbrida que se está viviendo a lo largo y ancho de Occidente, hay el uso como estrategia fundamental de esa guerra híbrida de la inmigración para influenciar y para introducir operadores de regímenes como el venezolano, el cubano, el nicaragüense y esos actores suprarregionales que también están actuando en concordancia con los regímenes internos. Y en Ecuador han llegado muchos inmigrantes ilegales. Muchos inmigrantes que por la incapacidad del Estado no pueden averiguar los antecedentes de quién es quién. Ocurre en Estados Unidos en estos momentos. Ni siquiera el FBI es capaz de averiguar quién es el que está entrando por una frontera tan amplia como la de México y Estados Unidos, que están 24 horas entrando. Hay una infiltración y se está usando a la inmigración como una herramienta de guerra asimétrica o de guerra híbrida. Yo quisiera que usted me explicara allá adentro, en Ecuador, si se han identificado actores externos que justamente puedan ser coincidencialmente operadores de los regímenes, como repito, Venezuela, tal vez Cuba, Nicaragua, pero también de otros como Rusia, China o Irán, que trabajan en conjunto en esa gran alianza. Claro, primero yo quisiera partir de una cosa que es importante antes de topar el tema migratorio y la contaminación del tema migratorio. Partamos del hecho de que en Venezuela, no recuerdo bien el nombre, creo que es Iris o Liz, no sé qué, la ministra de Justicia que tenían en ese tiempo allá. Iris Valera. Exactamente, no, nombre medio raro. Bueno, esta señora facilitó la salida de un sinnúmero de pramas y también de un sinnúmero de actores de las megabandas para que vayan a contaminar los procesos de migración que se estaban dando por parte del pueblo venezolano que estaba saliendo de una situación agobiante, de una crisis de terrorismo estatal que se estaba implantando en Venezuela. Esa gente salía huyendo, dejando todo para poder buscar mejores espacios en donde poderse desarrollar. Ahí infiltraron para poder llegar a los países de acogida y generar un caos y que existe un rechazo ante este proceso migratorio. Lamentablemente, ni Venezuela creo que tenga al momento la información sobre cómo esto ha ido evolucionando. Y al ser un gobierno dictatorial y un gobierno que está contrario a los principios de la democracia en los otros países, pues no va a colaborar proporcionando información de estos supuestos sujetos que pertenecen a diferentes organizaciones delictivas. Pero hay diferentes. Están el Tren de Aragua, los Diablos, están los hijos de Chávez, los gatilleros del Huila y una cantidad de trenes y de organizaciones que se han ido desplazando. Pero primero fueron probando un poco sobre el escenario regional y ahora se han comenzado a ir ya no solo a América Latina, donde tienen presencia en casi todos los países, sino han comenzado a desplazarse hacia el norte, hacia Canadá, hacia México, hacia los Estados Unidos, donde ven las condiciones propicias, donde hay su sistema de libertades que pueden aprovechar para poder causar caos y poder causar también pues problemas al interior de estos países. Pero paralelamente a esto, en Ecuador, las autoridades del anterior gobierno del presidente Guillermo Lasso nunca aceptaron que había esta organización, el Tren de Aragua, operando en territorio ecuatoriano. Nunca. Lo raro era que operaban en Colombia, se saltaban a Ecuador, no sé por qué. Operaban en Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, Chile, en todos los países, menos en Ecuador. Era porque las autoridades gubernamentales de ese tiempo creían que la mejor forma de mantener tranquila la opinión pública es decirle, señores, esta banda del Tren de Aragua aquí no está en Ecuador, pero
la realidad es otra, muy diferente. Porque si no recuerdan, el 19 de octubre, cuando se dieron los procesos de movilización en el país, parte de esas estructuras de desestabilización eran personas venezolanas. No digo la migración en su totalidad, sino estos malos elementos que vinieron con consignas. Yo recuerdo las palabras de ese personaje siniestro, Diosdado Cabello, que decía, ya vamos a ver sobre ese huracán bolivariano. Ese es el huracán bolivariano. Y eso es lo que América Latina debería de contrarrestarla con fuerza y con vigor. Coronel, hay una pregunta que está en la audiencia y que es necesario darle respuesta. ¿Usted cree, y debido a la información que ha salido en el caso Metástasis y en el caso Purga, que hubo una conspiración para sacar al presidente Lazo del poder? ¿Se puede pensar que hoy en día hay elementos para sostener esa hipótesis? No, hay elementos que hablan sobre diferentes colaboraciones del crimen organizado en contra del gobierno. Sí, lo han dicho y está en declaraciones, como la campaña que promueve uno de estos delincuentes en contra de una consulta popular. Pero yo no creo que el crimen organizado trató de sacarle, porque gran parte de las estructuras de ese gobierno eran parte del crimen organizado. Yo lo que creo es que el gobierno se cae por ineficiente. El gobierno se cae porque la población se dio cuenta de que un títere manejando los destinos del país no sirve y era mejor pues votarlo y de esa manera pues que exista un remesón interno y que venga otra persona. Ahí llega el presidente Noboa y lo primero que hace este señor acertadamente es declarar una guerra frontal contra el crimen organizado. Los otros no lo hicieron. Los otros lo que hicieron es, en algunos casos, regresar a ver para otro lado, dejarles que sigan actuando. Otros, apoyarles para que sigan cometiendo sus delitos de tráfico. Pero acá se cambió la película. El presidente quiso enfrentar este reto que le había encomendado a la sociedad y destruir estas organizaciones, que no es fácil, indudablemente, que eso no se puede hacer de un día para otro, completamente de acuerdo, que se necesitan políticas públicas de largo alcance, de 40 a 50 años para poder verdaderamente cambiar este escenario negativo, pero también se necesita una alianza nacional, una conversación, un acuerdo nacional, si cabe el término decirlo, de todos los actores de la sociedad ecuatoriana para podernos poner de acuerdo y apoyar las decisiones que se van tomando. Porque cada gobierno llega con su paquete, con una libretita por ahí que escribieron así nomás antes de entrar a posicionarse y dijeron, aquí está la solución. Esta es la solución que yo tengo para estos problemas. Y eso no es, porque se necesitan políticas públicas de largo alcance ante un nivel de penetración de 3 décadas. Coronel, ¿qué fue lo que pasó con la vicepresidente de Ecuador que quedó electa en la fórmula de Noboa? Hay un problema entre el presidente Noboa y la vicepresidenta, un problema de comunicación, de lo que se ha logrado establecer. Parece que hay un rompimiento entre los dos y esto ha generado pues que el presidente trate de no tenerla dentro de su círculo de decisión inmediato, sino más bien le ha encomendado una misión diplomática en el exterior. Sin embargo, creo yo que esta confrontación puede también complicar el escenario electoral, porque el presidente de la República, de no renunciar la vicepresidenta a sus funciones, el presidente de la República tiene por mandato constitucional entregar a la presidenta a la vicepresidenta de la República, pues el mandato presidencial para el poder postularse a la presidencia de la República. Y eso también tiene que ser un motivo de análisis por parte del presidente, porque si es que hay unas pésimas relaciones entre los dos, vaya usted a pensar lo que puede pasar ahí. Claro, que eso nos llamó muchísimo la atención porque también fue muy extraño y al principio de esta gestión que, dicho sea de paso, es bastante corta.
aparte de lo que ha sido la violencia, el asesinato, por ejemplo, de Fernando Villavicencio y otros candidatos, yo quisiera preguntarle, y en esta última parte del programa, que deje claro, en un posible escenario electoral, hay líderes que todavía quieren lanzarse a la presidencia tomando en cuenta la violencia y el acoso que se marcó con el asesinato de Fernando. Bueno, yo creo que la política partidista trata de, y va a tratar, como en todos los casos, de llegar a tomar la presidencia de la República, que ese es el objetivo de todo partido político. Sin embargo, no les importa si es que la crisis es tan grave, lo que quieren es llegar allá. ¿Pero para qué quieren? ¿Para solucionar los problemas del Estado? No, señores. Les hago una comparación. ¿Para qué creen que llegó el dictador Maduro a la presidencia? ¿Para solucionar los problemas del Estado? No, para seguir robando, señores. Exactamente va a pasar acá. ¿Para qué quieren solucionar? ¿Creen que van a solucionar los problemas? No lo van a solucionar. Van a tratar de acomodar a sus coidearios en funciones, a sus amigos, van a pagar cuotas políticas, van a pagar cuotas al crimen organizado y pues van a convivir con el crimen organizado. Eso es lo que va a pasar. Y eso está pasando en casi la mayoría de países latinoamericanos. Muy grave esa última frase porque es cierta y eso debería generar preocupación en la sociedad que se siente afectada por la presencia del crimen organizado en las calles, pero también en el gobierno. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. No, a las órdenes y un gusto y un placer. Muchas gracias por la gentil invitación. Un buen día. Igualmente. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión de Sin Filtros Ecuador. Ustedes vieron cómo nuestro invitado ha explicado con lujo de detalles y con un carácter académico cómo está la situación del crimen organizado y del Estado, ya no solamente en Ecuador, sino a lo largo y ancho de la región. Quiero darle las gracias a todos nuestros moderadores que nos han acompañado nuevamente en esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Migdalia Chirinos, Norma Flores, Titi Gómez, Lontán Nesta, Félix Guedes, Tamaris López, María Isabel Valencia, Loli Espinosa, Carla Oropesa y al equipo técnico Javier Carrero, Miguel Sánchez y por supuesto a nuestro aliado desde España. También quiero agradecerle a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no se han suscrito a la cuenta de patreon.com, por favor háganlo. Y también, si no se han suscrito a nuestro canal de Sin Filtros en YouTube y en Rumble, por favor, les rogamos que lo hagan porque estamos en una batalla con los algoritmos y estamos seguros que juntos lo vamos a lograr. Vamos a dejar y sacar afuera ese baneo que nos tienen. Igualmente, quiero pedirles que por favor sigan a la RAC porque juntos salvamos vidas. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden mantenerse libres. Chao, chao. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.